Bienvenido, bienvenida al segundo seminario de hidrógeno organizado por el Comité de Educación de la Red Plurinacional de Humedales de Chile. La Red Plurinacional de Humedales está conformada por más de 80 organizaciones ciudadanas desde el extremo norte al sur de nuestro país. Nuestro propósito es proteger, educar y generar acciones vinculantes respecto a los humedales y sus comunidades que habitan en nuestro territorio. En nuestro país, una serie de intervenciones industriales en ejecución o en proceso nos han hecho plantearlos como ciudadanos y como red algunas preguntas sobre los alcances e implicancias por parte de los principios científicos y tecnológicos del llamado hidrógeno, entre muchas comillas, verde, y por otra parte, descentramar los aspectos ambientales, sociales y jurídicos y otros asociados a la instalación de dicha tecnología. Nuestros humedales no han estado ajenos a esta intervención, como han sido tratados en el seminario anterior. En el primer seminario, llamado El hidrógeno verde es tan verde, realizado el 10 de julio, nuestros invitados e invitadas abordaron la temática de la razón por la cual se promueve esta nueva tecnología energética, quienes la necesitan, su eficiencia. Por otra parte, en la instalación de la planta de hidrógeno en Quilicura, el mayor cordón industrial de Chile y de Sudamérica, se abordaron aspectos como la falta de consulta ciudadana, la carencia de estudio de impacto ambiental, el uso de agua de napas subterráneas, así como el uso de combustibles no renovables en el funcionamiento de la planta, entre otros. Aspecto, respecto a la situación de Magallanes en la Patagonia chilena, se abordó la temática de la enorme extensión que abarca el proyecto, la falta de conocimiento de la dinámica de los ecosistemas de pastizales sobre lo que se instalará y por lo tanto en su impacto sobre el territorio como en las comunidades. En este segundo seminario abordaremos otros aspectos que necesitamos conocer del hidrógeno, para lo cual agradecemos la presencia de nuestro expositor y expositora. Y para comenzar con Alfonso Pérez, él es ingeniero en electricidad, máster en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Trabajó en seguimiento de las cumbres de cambio climático de la ONU, Copenhague en 2009 y Cancún 2010. Desde el 2013 trabaja en el Observatorio de la Deuda de la Globalización, ODG, como investigador, activista y en monitorización de las políticas de seguridad energética de la Unión Europea. Ha publicado varios estudios sobre energía y geopolítica, participa en la Red para la Soberanía Energética, promoviendo alternativas energéticas desde la ciudadanía. Sea bienvenido, Alfonso, y adelante con su exposición. 13 minutos. Te escuchamos, Alfonso. Perfecto, 13 minutos, dijiste, Juan Pablo. Así es, 13 minutos. Vale, pues házmelo saber, ¿eh? Si me alargo, o sea, no tengo ningún problema, porque prefiero cortar y que tengamos tiempo para conversar. Nada, primero, pues agradecer mucho la invitación, ¿qué puedo decir? O sea, para mí es un placer cuando me contactó Carlos y me dio la oportunidad de que hoy estuviera aquí explicando las cosas que analizamos, estudiamos en el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Ahora aquí son casi las 11:30 de la noche y, bueno, ya llevamos un día cansado. A ver cómo se da. Explicaros un poco esto que lleva por título el hidrógeno en Europa, el contexto, la inversión, el desarrollo y la dimensión exterior, en poco más de 10 minutos. Pero bueno, sí que me gustaría como dar una visión general de lo que supone el hidrógeno en Europa. Espero que sea una mirada europea, pero no eurocéntrica, porque también hablaremos bastante de la dimensión exterior, qué quiere decir para el resto del mundo que Europa apueste por el hidrógeno, ¿no? Y qué impactos tiene precisamente también en el territorio chileno, que por cierto visitamos con unos compañeros de la ODG y compañeras a finales del año 2022 y anduvimos por las zonas de Antofagasta, donde en principio hay proyectos también de hidrógeno verde en Mejillones y Tocopilla. Conocemos la parte norte, no nos dio tiempo a ir a la parte sur, quizás en el próximo viaje. Pero para que poner un poco también de explicarles que conocemos el contexto chileno. Pero bueno, con muchas ganas también de tener un momento para conversar conjuntamente. Entonces, a ver si esto avanza. Nada, aquí explico también para cuando les pase la presentación. No está de más decir que nosotros somos una red que se creó en el año 2000, que hacemos investigación y activismo, incidencia política para la transformación social. Eso es el Observatorio del Deute en la Globalización, el Observatorio de la Deuda. Empezamos trabajando temas de deuda externa, la deuda global, y ahora con el tiempo hemos ido trabajando otros temas más sectoriales, como por ejemplo el de la energía y el clima, ¿no? Que es en el que estoy yo más centrado. Aquí les dejo algunas de las últimas publicaciones que hemos hecho, algunas muy en relación con lo que hablaremos hoy. La última, que es la mina, la fábrica y la tienda,
Básicamente, si se fijan en el subtítulo, dice dinámicas globales de la transición verde y sus consecuencias en el triángulo del litio, entre comillas, y ahí está, en esa publicación está en la parte del trabajo de campo que hicimos en Chile, y nada, avanzo para entrar ya en tema, ¿no? Lo que les decía, a mí me interesaba como explicarles un poco el contexto en el que se da el crecimiento o la aparición del hidrógeno, y en este caso del hidrógeno verde, en los planes de transición energética, porque los que hemos estudiado los planes de transición sabemos que hace 10 años, o quizás incluso podríamos decir 5, el hidrógeno era totalmente residual. Pero en un momento muy concreto de la historia reciente hubo un boom sobre el hidrógeno y una apuesta muy fuerte por el hidrógeno. El marco general empieza como en el 2019, cuando las tesis del capitalismo verde se abrazan mucho desde diferentes instituciones internacionales y se acaban como, yo diría, conformando las propuestas de los Green New Deal, ¿no? En Estados Unidos, pero en Europa también. ¿Sí? Que en Estados Unidos el Green New Deal es en marco de intervención estatal en la economía para transformarla, entre comillas, a lo verde. Se replica, ¿no? De Estados Unidos se replica en Europa, pues bajo la tutela europea, que básicamente son una lógica muy de mercado, ¿no? O sea, el European Green Deal se transforma como una estrategia de crecimiento, en este caso, entre comillas, también verde, para Europa, ¿sí? Esto lo paso rápido, ¿por qué? Porque es verdad que en ese momento, en el año 2019, que era previo a la pandemia, se refuerza mucho esa idea de la transición verde, y quiero remarcarlo mucho, que es una transición verde de base tecnológica, es decir, que la transición la haremos principalmente por un cambio tecnológico. Por tanto, las tecnologías tienen una jerarquía muy fuerte en la transformación, la de transición energética. ¿Sí? Pero hay dos momentos claves para entender la promoción del hidrógeno verde en Europa y sus consecuencias a nivel global. La primera es la pandemia. ¿Sí? La pandemia es un impacto muy fuerte en la economía y, a diferencia de otros momentos históricos, en Europa se habla de una recuperación económica verde. ¿Sí? Es decir, no recordamos ninguna política verde de la crisis financiera del 2008 y sus consecuencias desde el 2012, pero sí que el impacto en la economía de la pandemia se utilizó como una situación, como una excusa, como para promover esa idea de la economía verde, ¿no? Otra vez con el marco estratégico del Green New Deal. Y la segunda es la guerra en Ucrania, ¿sí? Que, como saben, ha impactado mucho energéticamente a Europa. Se habla de la crisis energética que ya estaba presente antes de la guerra en Ucrania, pero que se acrecenta mucho en esa guerra. Y esa recuperación económica verde también se transforma en seguridad energética. Es decir, tenemos que hacer una recuperación económica verde, una transición energética, pero teniendo en cuenta la seguridad energética. Yo lo digo porque los términos en los que se habla ahora mismo de hidrógeno verde o de placas fotovoltaicas o de molinos eólicos en Europa son como elementos claves para la seguridad energética, y los discursos securitarios van un poco más allá que los discursos de transición. No sé si me entienden, sobre todo en la dimensión exterior y en la capacidad, sobre todo financiera, que se pone detrás. ¿Sí? Les pongo un ejemplo muy claro. Una campaña en la Unión Europea muy reciente, que yo de hecho me la encontré porque tuve que hacer una conferencia en una ciudad en Vigo, en una ciudad de Galicia, en España, y me encuentro en la calle un panel como este, ¿no? Que dice unidad, seguridad y energías renovables, paz, libertad e independencia energética. Es decir, que mezcla la transición energética y las tecnologías con los supuestos valores europeos. ¿Sí? Y con esta idea muy fuerte de seguridad, de libertad, libertad en términos de mercado, por supuesto, pero con este discurso y con esta potencia que ahora mismo la Unión Europea proclama esa idea y esa necesidad de transición. Y lo ponía aquí como contraste con, dijéramos, el imaginario que demuestra el gobierno chileno cuando propone el hidrógeno verde, ¿no? Como con viñetas, mucho más naif, ¿no? Como si no hubiera nada detrás de ese hidrógeno verde, ¿no? Poniéndolo delante, como se dice también en la europea, ¿no? Como clave para la descarbonización y tal, pero como mucho más en términos de cómic. En la Unión Europea ahora mismo el discurso securitario hace que este tipo de viñetas las veamos como un poco ajenas, ¿no? Al discurso energético.
Bien, un par de cosas. La Estrategia Europea del Hidrógeno de julio del 2020 ya decía, la inversión en hidrógeno fomentará el crecimiento sostenible y el empleo, lo cual será fundamental en el contexto de recuperación de la crisis. ¿Sí? Esa Estrategia Europea del Hidrógeno aparece en plena recuperación económica verde de la pandemia. ¿Sí? Hablan de una producción de 10 millones de toneladas de hidrógeno verde o hidrógeno renovable, se utiliza indistintamente por acá, para el 2030 y 40 gigavatios de electrolizadores para el 2030. Lo más interesante de esto es que esa estrategia europea del hidrógeno aparece en un momento muy concreto, el momento de recuperación, donde hay un dinero disponible para hacer esa transición y para acometer esa estrategia. ¿Sí? De todo el paquete de dinero europeo de recuperación, que es muchísimo dinero, son más de 700.000 millones de euros, que realmente son deuda, pero no voy a entrar en eso, pero son bonos de deuda que ha emitido la Unión Europea, 6.345 se han dedicado a proyectos de hidrógeno. Realmente, porcentualmente, puede parecer poco con el pastel total del dinero de la recuperación, pero ciertamente es muchísimo más de lo que había anteriormente. O sea, es decir, que ese es un momento, el primer momento de aceleración de la apuesta por el hidrógeno verde. ¿Sí? 6.300 repartido de esta manera. El Estado español es uno de los grandes promotores del hidrógeno verde, también Italia aún más. ¿No? O sea, diría que todos los estados de la Unión Europea que tienen unas infraestructuras gasísticas bastante consolidadas, como puede ser, por ejemplo, el Estado español e Italia, también tienen una apuesta muy fuerte para el hidrógeno verde. ¿Sí? Aquí comparábamos el dinero con la sanidad pública. En un momento de COVID se invertía, o sea, se estaba poniendo más dinero en el hidrógeno verde que en la sanidad pública. Pero lo más interesante de todo es ver quién había detrás de esto. Es decir, los fondos europeos de recuperación, los que son muy conocidos, los Next Generation, tenían una cláusula verde, que decía básicamente que los proyectos tenían que ir a proyectos verdes o proyectos que no causaran un daño significativo. Es decir, que la industria fósil no podía disponer de esos dineros de la recuperación, como lo voy a decir, más de 700.000 millones de euros. ¿Qué pasó? Que todas las empresas petroleras y gasísticas europeas, y bueno, europeas e internacionales, básicamente entraron esos dineros, se pudieron captar o capturar dinero público en ese momento a través del hidrógeno verde. Es decir, un proyecto de gasista o un proyecto fósil, un proyecto de una refinería, no entraba. Pero a través de los proyectos de hidrógeno verde pudieron entrar esas empresas en un fondo que en principio era para una recuperación verde. Claro, con empresas que tienen una cartera principalmente fósil. ¿Sí? La estrategia europea del 2021, hay un informe muy bueno que se llama El Boom del Hidrógeno, que habla de cómo fue muy influida por los lobbies, en este caso gasistas, fosilistas y automovilistas de la Unión Europea. Se vio con preocupación como lo que salía en la Estrategia Europea del Hidrógeno publicada era muy similar a las demandas del grupo de presión Hydrogen Europe, ¿no? Incluye los objetivos y además las inversiones necesarias para el hidrógeno, las que reclamaba el lobby europeo del hidrógeno, que vuelvo a decir, ahora les enseñaré una figura, quién hay detrás de ese lobby europeo. Se analizaron... Un minuto, Alfons. Y Carmen Espos, si está en la sala, por favor, eso, te ¿Cuánto escuchamos. me queda, dices? ¿Perdón? Un minuto. ¿Un minuto? Sí, Vaya. un minuto. Vale, pues entonces paso rápido esto. Bueno, Hydrogen Europe sería este lobby europeo que lleva y conlleva todas estas empresas, ¿sí? Que aquí podemos ver las grandes petroleras, las grandes gasistas, las grandes automovilistas de Europa y de prácticamente todo el mundo, ¿sí? Que esos tuvieron una influencia muy fuerte. Y la segunda cosa que quería comentar, y con esto voy a acabar porque no sabía que me quedaba tan poco tiempo, es que la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania ha hecho transformar mucho la idea de transición energética para una transición para la seguridad energética. Y ahí les voy a mostrar, bueno, un poco lo que dice un documento de dimensión exterior como respuesta a la problemática de no tener el gas ruso. ¿Sí? Y básicamente dice que hay que hacer inversiones a largo plazo y muchas tienen que ser en América Latina y que uno de los países clave es Chile como productor de litio y como futuro productor de hidrógeno verde. Eso lo dice el documento de dimensión exterior del Repower EU, un documento, como decía,
de respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. El mismo documento dice, y lo pongo en destacado, sobre el hidrógeno verde, que este mercado a nivel global no está desarrollado y requiere a nivel mundial una significativa expansión de la producción de renovables y la disponibilidad de agua. Bueno, vayan ustedes a Antofagasta y sabrán si ese es un lugar donde hay esa disponibilidad de agua, ¿no? Ese documento mismo reconoce estas problemáticas que no están resueltas del hidrógeno pese a esa presión y a ese impulso y esa aceleración de la apuesta por el hidrógeno. Bueno, aquí les ponía más cosas como fijar un poco la vista en el Global Gateway, que es como el instrumento europeo que se está utilizando para impulsar el hidrógeno verde. Y bueno, y nada más. O sea, en términos de uso, con esto acabo, esta pirámide resume un poco lo que podrían ser algunos de los usos puntuales y domésticos para el hidrógeno verde, pero aquí lo que estamos enfrentando no es eso. Lo que estamos enfrentando ahora mismo es la construcción de un mercado global del hidrógeno verde que no tiene ningún sentido en una situación de crisis energética, crisis de materiales y emergencia climática. Y con esto acabo. Gracias. Alfonso, Sí. Carmen aún no se conecta y el pueblo está pidiendo más de tu conocimiento. Así que 8 minutos más. Vale, pues entonces tiro para atrás. Te fui muy rápido, ¿sí? Vuelvo ahí, si te parece, Juan Pablo, vuelvo un poco al Sí, momento genial. donde, Vamos profundizando ahora. porque está hablando de la aceleración y el primero en acelerarse he sido yo mismo, ¿no? Pues eso, es interesante porque otra vez, cuando veíamos el momento este de aceleración de la propuesta del hidrógeno verde, es importante entender un poco la génesis, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Pues viene básicamente y muy principalmente del lobby fosilista, pero muy particularmente del gasista, ¿no? Que ve unas infraestructuras instaladas, hechas, pero que en este proceso de transición pues cada vez están más cuestionadas, ¿eh? Y quiere seguir teniendo la capacidad de invertir en infraestructuras e invertir evidentemente en la compra y venta de gas y en este caso de hidrógeno. Entonces ahí hay empresas gasistas muy fuertes. Este documento, que es el boom del hidrógeno, analiza 200 documentos obtenidos gracias a las leyes de transparencia europea y ve claramente como justo antes de la estrategia europea del hidrógeno hubo una intensa campaña de presión organizada por la industria del gas natural, ¿sí? Con objetivo principal era, evidentemente, que se aceptase el hidrógeno como un combustible limpio, pero a la vez que se aceptara que el hidrógeno también se pudiera producir con derivados fósiles, no, perdón, con combustibles fósiles. Principalmente estamos hablando de hidrógeno azul e hidrógeno con gas natural, ¿sí? Que es una de las cosas que la industria está apretando, ¿sí? Que haremos hidrógeno verde, pero también que tengamos la posibilidad de hacer hidrógeno azul. Bueno, ahí lo que les mostraba antes es esta imagen de quién es Hydrogen Europe, ¿no? Porque te dicen un lobby Hydrogen Europe, te puede sonar más o menos, pero cuando ves las empresas que hay detrás, puedes entender un poco los intereses que hay detrás del hidrógeno, ¿no? Aquí estamos hablando de Shell, estamos hablando de Abengoa, estamos hablando de Bayer, de Bosch, estamos hablando de Honda, de Volvo, de Toyota, ¿no? Grandes, otra vez, empresas del fósil y grandes empresas automovilísticas. Es decir, una parte muy importante de la economía productiva de la Unión Europea. Y aquí otra vez, cuando vamos, o sea, esa sería la parte de cómo el hidrógeno va capturando la recuperación económica, pero cuando llega la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, la Unión Europea reacciona muy rápido y saca un documento que se llama el Repower EU, ¿no? Ahí, bueno, aquí les pongo este documento de crisis energética en Europa, que fue nuestro análisis, pero el documento importante de la Unión Europea se llama Repower EU. Y ese documento dice cosas tan fuertes como que en Europa vivimos una doble emergencia, la climática, pero también la dependencia de Rusia, y hay que acabar con la dependencia de Rusia. Ahí hay una subida de volumen, lo que les decía antes, una subida de volumen en términos securitarios, ¿no? Se empieza a hablar todo el rato de seguridad. Es transición energética, pero también es seguridad. Entonces, ahí en paralelo se diseña todo el mapa hidrogenero de Europa. Es muy importante también ver cómo hay muy poca concreción y básicamente lo que se hacen es denominar corredores, ¿sí?
que bien no se sabe qué infraestructura va a comportar esos corredores, pero ya se señalan. Se señala el corredor ibérico, se señala el del norte de África, el del Adriático, el del sureste, el del este, ¿sí? Se van marcando como esas flechas que ven acá, como esos posibles corredores de infraestructuras hidrogeneras. Una de ellas, que es la que padecemos como proyecto, padecemos en donde yo vivo, que es en Cataluña, vivo cerca de Barcelona, es un proyecto del hidroducto más largo en el mundo que nunca se ha proyectado, que son 455 kilómetros de hidroducto submarino, perdón, que no lo había dicho. O sea, es decir, esto cruza el Mediterráneo, iría desde el puerto de Barcelona hasta Marsella. Con un presupuesto inicial, porque no sé cómo van las cosas en Chile, pero aquí siempre hay una parte de presupuesto inicial y el presupuesto final siempre es multiplicado por 3, ¿no? Pues presupuesto inicial son de 2.100 millones de euros. ¿Por qué pongo estas cifras? Estas cifras las pongo porque, y creo que ya se dijo en el primer seminario que ustedes organizaron, porque lo he mirado hoy, son infraestructuras muy intensivas en capital. ¿Sí? Es igual que las infraestructuras gasísticas también son muy intensivas en capital, las infraestructuras de hidrógeno son muy intensivas en capital. Entonces, este tipo de apuestas conllevan un elenco de inversores muy potente. ¿Sí? Son lo que llamamos grandes infraestructuras con grandes inversores y con grandes intereses detrás. Como les decía, ese documento de REPowerEU para acabar con la dependencia rusa tiene una dimensión exterior, porque básicamente cuando Europa habla de materiales, cuando habla de energía, tiene que hablar del exterior, porque somos un territorio altamente dependiente. Por tanto, cualquier cosa que se proyecte aquí en términos de transición energética tiene impactos en el exterior, y cualquier cosa que se proyecte en términos de transición de materiales tiene impacto en el exterior. ¿Sí? Pero el documento este de dimensión exterior del REPowerEU, para acabar con la dependencia rusa, evidentemente lo que hace es intentar buscar alianzas a nivel internacional para poder conseguir gas, que en este caso Chile no es uno de los actores, pero también para poder importar hidrógeno verde. Y ahí es donde ustedes están señalados con el nombre de su país, que es el único país de América Latina que sale con un nombre en este documento, como el gran productor de litio y como el futuro productor de hidrógeno verde. ¿Sí? No es baladí que salgan en este documento. Este documento es un documento bastante potente. Ya lo presenté a finales del 2022 en Santiago, como diciendo que ustedes no están solo en el plan de la construcción de un mercado global del hidrógeno, sino que son un actor clave para la seguridad energética europea. Por tanto, vuelvo a decir, el volumen sobre esta afirmación, el volumen de la importancia de esto es fuerte. ¿Sí? Esta frase que ya he comentado, ¿no? Otra vez, que hay que ver con la disponibilidad de agua, que parece curioso que un documento que promueve el hidrógeno a la vez reconozca que no está diseñado, no está desarrollado el mercado mundial y que se necesitará mucha agua. Y luego, está muy bien que a una cosa le pongamos nombre, que le hablamos de Global Gateway, que sería es el instrumento europeo para abrazar otros territorios y conseguir su energía en diferentes términos. Pero bueno, aquí hay puesto mucho dinero también, ¿no? O sea, que cuando hay las cifras de dinero ves que esto va en serio. Son 300.000 millones de euros en inversiones, que tiene un paquete de 150.000 millones de euros para África y Europa, y luego hay que ver cómo se reparte el resto entre Asia, Pacífico y América Latina y Caribe. No quiero decir que todo eso, ni mucho menos, sea para hidrógeno verde, pero sí que habrá una porción para hidrógeno verde. ¿Sí? Y es muy curioso ver también, y ahora esto lo digo como anécdota, yo hasta hace poco estaba dando clases en una universidad, y hay que ver cómo también se están conformando un montón de grupos de investigación sobre el hidrógeno verde acá, ¿no? Porque hay dinero disponible, y cuando hay dinero disponible, pues la gente investiga, ¿sí? Y o sea, no culpabilizo a la gente que investiga directamente, porque aquí la investigación es un mundo muy precario, pero es verdad que al final la capacidad de condicionar sobre qué se investiga y qué no se investiga, o de qué necesitamos conocimiento y no, pues es muy importante a nivel, o sea, este tipo de inversiones al final lo que hacen es resituar los elementos necesarios para la transición, ¿no? Y ahora el hidrógeno verde pues está como prácticamente incontestable. ¿Sí?
Aquí les ponía como reflexión, y ya sé que ya voy a acabar, Juan Pablo, no sé si ha venido la otra invitada, pero ya iré acabando. Les ponía aquí como el último documento que lo tengo aquí en papel, está en inglés, en catalán y en castellano, disponible en la página web del observatorio. También para hablarles de que ahora mismo hay una disputa global, seguramente ya conocen, una disputa global muy en términos de quién detenta la capacidad de fabricar las tecnologías renovables. Es decir, durante mucho tiempo la problemática en el norte global ha sido instalar las energías renovables. Pero ahora, sobre todo en Europa, y a través de los dos impactos, pandemia y crisis energética, guerra Ucrania, se ha visto que, claro, la dependencia no solamente es energética, sino también es tecnológica. Hay una dependencia muy fuerte de la tecnología china. Y ahora hay como una obsesión por la reindustrialización europea. ¿Sí? Yo sé que en Chile, bueno, y en Bolivia también, y también en Argentina, hay toda esta narrativa o este relato de la importancia de la industrialización del litio, pero que al final básicamente es como una zanahoria que acaba siempre en mayor extracción. Acá sí que está fuerte ahora mismo los planes de industrialización y reindustrialización europea, ¿no? Una industria que se deslocalizó, sobre todo a principios del año 2000, muy mayoritariamente a China por análisis coste-beneficio. Hay mano de obra más barata, menos regulación ambiental, las empresas europeas se iban, y ahora hay que darles incentivos para que vuelvan. Y el hidrógeno verde está muy involucrado en todo esto también, porque los planes de industria verde, los planes de industria para el Pacto Verde, tienen, sobre todo en la industria electrointensiva, mucha relación con el hidrógeno verde. Y hay una pugna global entre China, Estados Unidos y Europa para ver quién se lleva esa industria de las tecnologías, que como les decía, ahora mismo está en China. ¿Sí? Bueno, y esto es lo último que les he contado, de que el hidrógeno verde puede tener unos usos. Siempre cuando tenemos el debate sobre lo tecnológico, siempre estamos un poco en lo mismo. Las placas fotovoltaicas, los aerogeneradores son un gran avance respecto de las tecnologías fósiles, pero tienen un uso concreto y pueden tener un uso limitado. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es una transformación del modelo fósil a un modelo renovable. Esto ya lo conocen. Entonces, por eso hay que conocer los intereses que hay detrás y cuestionarlos. Y en el hidrógeno verde, igual que en las renovables, hay que poner unos límites. Y el hidrógeno verde no tiene ningún sentido que los planteamientos ahora sean de construcción de un mercado global. Puede tener algún sentido para alguna industria en un proceso muy regional, pero lo que no tiene ningún sentido es la construcción de un mercado global de hidrógeno verde. Además, vuelvo a decir y repetir, con los intereses fosilistas, ¿no? Que son intereses centenarios que se quieren perpetuar también en esta nueva década. Nada más, gracias. Buenísimo, Alfonso. Muchas gracias por tu exposición. Tremenda, tremenda exposición, tremendo trabajo. Quédate, por favor, al final del seminario. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Todas las preguntas que vayan comentando nuestros asistentes las vamos a juntar y responder todas juntitas al final. Y ahora, antes de Carmen, va a exponer Carlos Bonifetti. Carlos Bonifetti es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, ingeniero de proyectos y consultor en el área de energías renovables en pequeña escala. En el 72 aprobó el curso Conservación de la Naturaleza y sus recursos naturales renovables, dictado a través de Televisión Nacional de Chile por el profesor Hernán Contreras Manfredi, Universidad de Chile, exdirector de CODEF y miembro de la Red Plurinacional de Humedales de Chile, columnista de artículos sobre ecología, medio ambiente, desarrollo y energía que se publican en el seminario digital La Ventana Ciudadana. Así que adelante, Carlos, te escuchamos. Y también comparte tu pantalla para ver que todo está perfecto. Por un momento pensé que estaba silenciado. Carlos, ¿dónde estás? Ahora sí, ahora aparezco. Buenísimo, ahí estás, Carlos. Pantalla. ¿Cómo hago para compartir pantalla? En la parte de abajo Acá te está, sale compartir pantalla, ¿ya? eso, Y exactamente. tomo Y ahora esto, selecciona la ventana que quieres compartir. compartir. Ahí está el Tiene que ser el PowerPoint que ya tiene que estar abierto. PowerPoint. ¿Ya? Perfecto, ahí está ¿Lo ven? compartiendo.
Ahora tengo Ya, que Carlos, hacer animaciones, no, ahora tengo que poner acá. ya se hasta- alcanza a ver en todo caso en la parte de abajo, en la parte de abajo, esquina inferior derecha, sale para poner el modo presentación. Ah, perfecto. Ya, pues, Carlos, Ya, 20 minutos, te escuchamos. muchas gracias. Eh, bueno, lo que debemos saber sobre el hidrógeno es el nombre que le pusimos a nuestro seminario. Voy a pasar rápido. El hidrógeno verde, marqué aquí con colores, es aquel producido a través de procesos que utilizan únicamente energías renovables y no generan emisiones de dióxido de carbono. Eso es lo que nos dicen. ¿Ah? Siempre recalcan todo esto. Sin embargo, debemos insistir en que las energías sucias o fósiles que hay detrás de la fabricación de todos los elementos que van a producir hidrógeno verde no se menciona. Lo que es un juego del lobby y de la propaganda. Tampoco, también destacan mucho que con esto vamos a enfrentar el cambio climático, lo vamos a resolver y vamos a hacer una transición energética que nos va a permitir un futuro verde, lo que tampoco es correcto. Vamos a ver después por qué. Vamos a la otra. Y también nos muestran eso desde la mamífera, ¿no es cierto? Que un hidrógeno, el símbolo de la molécula al lado de un árbol, sobre un prado, delante de un cielo azul clarísimo para mostrar su limpieza y su fantasía. Ah, me están llamando por teléfono, voy a apagar esta cosa. Ya. Eso también es parte de la propaganda que se hace tanto en Europa como en Chile. Ahí está el proceso, rápidamente, del agua, no está la desalación, no existe aquí, está muy simplificado, la electrólisis y la separación de las moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Todo esto está muy conocido en las redes, ¿no? Y en Internet. Acá está también la fuga de hidrógeno con los electrodos, oxígeno para allá, hidrógeno para acá, y conocido como hidrógeno renovable, que es un combustible limpio, que permite almacenar energía desde fuentes renovables. No tampoco está muy claro eso. Por lo que dije al principio, ¿no? Que para fabricar los molinos eólicos, las placas fotovoltaicas se utilizan combustibles fósiles sí o sí. Igual para transportarlo desde China, donde lo fabriquen, a los países donde se van a montar estos aparatos. Transporte marítimo y aviación no tienen por dónde ver el hidrógeno. Depender del hidrógeno. Vamos a la otra. Es lo que decía también Alfonso. Chile aspira a ser un productor de combustible barato. Yo no sé de dónde sacaron eso. Parece que escucharon lo que dijo la Agencia Mundial Energética, la AIE, ¿no es cierto? Que aquí se iba a producir el combustible más barato del mundo, como sacando un conejo de una chistera. Otra nota periodística de un periodista que trabaja para el Fondo Monetario Internacional hizo un reportaje donde dice que en Punta Arenas el viento rasga las banderas que flamean en las oficinas del gobernador, mientras los lugareños cruzan la plaza principal buscando refugio en los bares y restaurantes del centro de la ciudad. Evidentemente que se nota que el periodista nunca estuvo en Punta Arenas, porque eso es de buscar refugio en los bares no me cuadra. Yo soy de Magallanes, por supuesto, que quiero que lo sepan todos, soy puntarenense, así que conozco bien el territorio. Y también acá en el Ministerio de Energía propalan de que los grandes vientos de Magallanes ofrecen muchas posibilidades. Tampoco se explica mucho en ninguna parte que los vientos en Punta Arenas son estocásticos, son complicados, o hay calmas chichas, como decimos en Chile, calmas chichas o hay temporales, pero no hay vientos constantes como se los requieren para los generadores eólicos, de un rango de velocidades permanente, que estén siempre como en el resto del mundo. Así que para el tema de la producción de energía eólica son los peores vientos del mundo.
para que sepan eso, ¿no? Que no se dice en ninguna parte. Todos los que hablan del viento de Magallanes, la mayoría no ha estado nunca en Magallanes. Yo quisiera verlos recorrer la ciudad agarrándose de los cercos para que no se les llegue el viento en las esquinas. Quisiera verlos en el venturímetro que se forma en el edificio de la ENAP con la plaza por el tema del efecto Venturi, que mató a un amigo. Le englobó la parca, ¿no es cierto? Lo tiró al suelo y lo mató. Sí, con ella. Efecto Dime, Venturi. Juanjo. Ya. ¿Cómo? O sea, no son tan favorables las condiciones de Chile. En Pero este si se lo momento, envié, pues, pero no sé, pues se lo mandé. en este momento, no es uno de los potenciales mayores del mundo. Eso no es cierto tampoco. Eso lo afirma el ministro de Energía, y de Energía lo sabe mucho porque él es abogado, así como muchos miembros de su gabinete. Aquí hay unos comentarios de Diego Luna, un ambientalista uruguayo que llegó a Chile hace 26 años, que dice que posiblemente se sacrifica en la región de Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, para la generación eólica. Y él, como experto en aves, ¿no?, ha puesto esto en la llaga, el dedo en la llaga, ¿no?, y que las turbinas eólicas pueden interceptar la trayectoria de los vuelos de las 60 especies de aves migratorias que nos visitan todos los veranos. Vienen desde Canadá, lo va a explicar después seguramente Carmen. Vienen en 15.000 kilómetros de vuelo directo sin escalas, la mayoría de las aves migratorias que llegan al humedal Payaloma de Tierra del Fuego, 60.000 hectáreas de humedales con unas relaciones intermareales de 6 a 7 kilómetros de extensión. Por eso que es un paraíso, es un restaurante de lujo para estas aves que llegan a esas costas prácticamente sin una gota de energía. Y esto de los molinos eólicos se consideran como si no existiera vida debajo de ningún tipo. Vamos, el tema del Banco Mundial. El Banco Mundial dice que quiere ayudar a Chile. Hay un video ahí abajo que lo pueden ver con calma después, lo pican ahí. No me ayude, compadre, es un dicho que tenemos en Chile, no sé si en España lo usan. El dicho popular, mejor no me ayudes, compadre, que se aplica cuando una persona u organización, en este caso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pretende auxiliar a alguien, pero resulta que ese favor más bien le hará más daño o provocará un trastorno total contrario a lo que se pretendió. Los que quiere hacer el Banco Mundial y que nos cuentan estas cosas y nosotros las tomamos con una liviandad impresionante, creyendo los cuentos del tío. Vamos a ver ahora lo que nos dice la ciencia. Desde la ciencia, lo que no nos dicen en la propaganda y el lobby, lo vamos a ver ahora. De cada 100 unidades de energía que se aplican en la generación del hidrógeno, 75 se pierden por la ley de la termodinámica, ¿no es cierto?, por la entropía, en generación y transporte del hidrógeno. Y se obtienen solamente 25 unidades en el hidrógeno fabricado. O sea, eficiencia energética 25%, menor a la de un motor a gasolina que tiene el orden de un 36-37% y un motor a diésel que tiene un 42% de rendimiento. O sea, eso es lo peor que hay en cuanto a rendimientos energéticos de las transformaciones energéticas para producir uno u otro combustible. El hidrógeno que llaman verde. Ahora, tenemos desde España noticias, el pinchazo de la burbuja del hidrógeno. Lo pueden ver en el diario.es, ahí abajo está el enlace, para que lo vean tranquilos después en la casa. Mañana o cuando puedan. Es desde España. Desde España también nos llega una nota, que me la envió Alfonso Campos, el Confidencial.
barra libre de los renovables, barra la barra de la desembocadura del mar, de un río, ¿no? Cada vez más sentencias judiciales y manifiestos contra el desarrollo responsable del hidrógeno verde. Otra nota de España desde el Confidencial, también recibida hace pocos días. No va a haber inversión privada en el hidrógeno verde, no se invierte en negocios a pérdida. Porque como bien lo dijo Alfons, aquí hay una cantidad enorme de subsidios de la Comunidad Europea para que esto funcione. Si no hay subsidios, no funciona. O sea, la contradicción del capitalismo. ¿Ah? Métale a subsidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las cosas que tienen que funcionar por sí mismas. Y aquí también les voy a dejar un pequeño video extracto de uno más largo de Pedro Prieto, y que se llama, el título del videíto este, que tiene 7 minutos, se llama La Milonga del Hidrógeno, donde él cuenta de forma muy simpática que esta historia, ¿por qué no puede funcionar en la realidad? Lo han combatido a don Pedro, la gente que está interesada en los lobbies, ¿no? Los que venden automóviles eléctricos y los que venden también autos de hidrógeno. Y digamos, lo otro importante, ¿no? Es que nos quieren hacer creer que este es el futuro de la energía en el mundo y que va a reemplazar a los combustibles fósiles. Ya lo dijo Alfonso, eso es imposible. Es imposible, solamente las energías renovables pueden suplir una parte, por tanto vamos a tener que cambiar nuestro modo de desarrollo. Algunas reflexiones finales, ¿no? Quiero dejarles lo que nos dice don Alvin Trosser, lo que nos dijo, porque ya falleció este hombre. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Esa es una cosa que yo encontré muy, muy interesante. También debemos recordar lo que nos dijo hace muchísimos años, ya por los años 70, don Kenneth Boulding, un economista de verdad, no economista estos crematísticos que tenemos ahora en todo el mundo, que dice que cualquiera que crea que podemos tener un desarrollo, un crecimiento exponencial en un mundo finito, o es un loco o es un economista. También esto lo repetía mucho Manfred Machs en sus conferencias, y es muy cierto. Otro comentario que quiero dejarles es lo que dicen los científicos, ¿no es cierto?, sobre la entropía, que lo que dijo Georgescu Regen en los años 70 también, ¿no? Que se pueden resumir en la siguiente nota: si las acciones de los gobiernos dejan de lado las elementales leyes de la naturaleza, como la entropía y las leyes de la ecología de Barry Commoner, la crisis energética seguirá agravándose y la temperatura de la Tierra aumentando. Ya vamos en 1,5 de frentón este año y el próximo sobre la temperatura media de antes de la revolución industrial, eso lo sabemos. Ahí está el señor Georgescu Regen, don Nicolás, que fue un economista rumano que compartió sus trabajos entre Rumania y Estados Unidos durante su vida profesional. Y lo último que quiero dejarles es esta nota de que hace más de 50 años se publicó el famoso informe del MIT, al Club de Roma, los límites del crecimiento. Sus conclusiones se pueden resumir en que para la continuidad de la humanidad y de la vida en el planeta en que vivimos, todos los seres, todos, incluidos las bacterias y todo lo demás, es indispensable detener el crecimiento de la economía, íntima e indisolublemente ligado a la extracción continua de bienes naturales comunes, por supuesto, a todos los seres vivientes que son finitos. El informe y después las posteriores actualizaciones que ha tenido
han confirmado las conclusiones iniciales del año 72, con computadoras mucho más potentes, y han reafirmado las conclusiones. Este informe fue negado, y hasta el día de hoy se sigue negando, con una campaña permanente de tergiversación y desprestigio por parte del poder hegemónico extractivista mundial. Y todas las conclusiones de los científicos, los otros científicos, los científicos comerciantes, ¿no es cierto?, extractivistas, las han echado a un saco roto. Entonces podemos decir que, sumada la notable calidad de este trabajo, su impresionante precisión, seguimos enredados en el dilema. Por tanto, la humanidad continúa en su incierto y peligroso rumbo con increíble tosudez hacia el acantilado de Séneca, término acuñado por el científico italiano Guardi, que se refiere al filósofo latino del siglo I después de Cristo, que hablaba de los crecimientos de las cosas y de las instituciones y de los inventos del hombre, eran siempre esforzados y lentos y llegaban a una cúspide y el fracaso era rápido y doloroso. Ese es el acantilado de Séneca. Fracaso tras fracaso hemos estado viendo lo que sucede con esto del medio ambiente en las 26 conferencias de las partes que ha habido hasta ahora. Por tanto, ya podemos entender, y lo estamos viendo todos los días, que estamos cayendo al precipicio. Y a nadie parece importarle absolutamente nada. Ahí están las curvas del informe. Business as usual. La figura 35 del informe original. La línea beige es el año 1972, cuando se publicó el informe. Y la línea celeste es año 2022, 2023. Es decir, vemos que el crecimiento industrial, que es esta línea, va por acá y ya empieza a caer. Los recursos van acá, cayendo, cayendo, cayendo. Aquí estaban cuando estaba el año 72, ¿no es cierto? Y hoy van cayendo por acá. Y la contaminación, que es esta, crece, crece, y claro, después como se va abajo toda la industria, desaparece la evolución. ¿Sí? Aquí se termina toda esta historia, estamos en este periodo de colapso, nadie lo quiere entender, y esto está funcionando prácticamente exacto. Este es el modelo estándar que mejor funcionó, porque ellos hicieron dos escenarios posibles de cómo iba a ir la humanidad con todo esto de la polución, del crecimiento económico, de la población mundial, etcétera, etcétera. Acá tenemos el mismo gráfico, pero mucho más simplificado, donde vemos en colores. Los recursos en rojo se están declinando. Y la alimentación per cápita también. Ahora vienen las hambrunas por el tema de las inundaciones y sequías mundiales. Aquí estamos. La población va a empezar a caer dentro de unos 15 años. La polución se va a acabar porque se acaba la producción industrial. Acá está. Por per cápita, ¿no es cierto? ¡Pum! Se cae. Y esto está funcionando a la perfección. Esto es lo que han negado, esto es lo que se sigue negando, y esto es lo que han echado los economistas climatísticos adentro de un saco roto. Termino. Acá está lo que analizó Gaia Harrington, una norteamericana de una gran empresa consultora, que tiene los dos casos, el BAU, Business as Usual, original del informe, y el BAU 2, en que hay el doble de recursos. El recurso acá, hasta acá, y aquí el recurso aquí, de altura, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Solamente se desplaza una década, más o menos, un poco más, este problema de la caída del acantilado de Séneca. Estas son las curvas de forma de acantilado de Séneca. Grande, lento, sube, sube, y una caída brusca y dolorosa, que es, lamentablemente, tengo que decirlo sin asustar a nadie, lo que nos espera. Y nos estamos demorando mucho
en comenzar a preocuparnos de qué debemos hacer y dejar de hablar de estas cuestiones como el hidrógeno y muchas otras cosas más. Y termino con esto, que hay una fuerza mucho más poderosa que la electricidad, el vapor o la energía atómica, que es la voluntad. La voluntad que tenemos nosotros, lo que estamos observando, lo que pasa con la naturaleza, todos los días, que estamos trabajando y que nos niegan, que nos combaten y luchan contra nosotros porque decimos que somos terroristas ecológicos. Ese es el problema. Y eso es lo que yo quiero advertir a las autoridades chilenas, al presidente de la República, a los ministros, que por favor no nos sigan engañando con propagandas burdas y grotescas, como la que estamos escuchando y viendo todos los días a través de sus páginas y de sus Twitter y todas sus, ¿cómo se llama? Redes sociales. Cuentos del tío. Yo quiero que por favor, de alguna vez por todas, terminemos con la chacota, porque esto es lo que está pasando, una verdadera chacota. No se puede llamar de otra manera. Muchas gracias. Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo puedo escuchar desde acá los aplausos repartidos por distintos puntos cardinales del globo. Buenísima exposición. Ha sido un placer realmente trabajar con Carlos todo este tiempo. Y ahora vamos con Carmen. Carmen está por acá, ¿cierto? Sí, Juan Pablo. Carmen. Perfecto. Se Súper. escucha. Genial. Entonces, voy con la presentación. Carmen Espós es bióloga marina de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencias Biológicas, mención Ecología, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con experiencia en el manejo de recursos marinos de importancia económica y en la transferencia de conocimiento hacia el sector pesquero artesanal. En la última década ha liderado un programa de monitoreo ecológico en el sitio Ramsar, Bahía Lomas, Tierra del Fuego, con énfasis en conservación, manejo y gestión de humedales de importancia para aves migratorias. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás. Así que bienvenida Carmen, muchas gracias por tu presentación y a todos los participantes vayan dejando sus dudas y comentarios porque los vamos a discutir al final. Así que adelante Carmen, 20 minutos. Muchas gracias, Juan Pablo. Quería primero pedir disculpas por haber llegado tarde, no haber podido escuchar a Alfonso. Me confundí con la hora, no puedo decir otra cosa y además me costó entrar, así es que pido sinceras disculpas. Alcancé a escuchar a Carlos, quiero agradecer la invitación y quizá insisto en que siento no haber escuchado la exposición de Alfonso, porque a lo mejor lo que voy a contar se aleja un poco de lo que han sido las presentaciones anteriores, pero tienen que ver con la mirada desde un santuario de la naturaleza, el único en la región de Magallanes, que tiene algunas particularidades que quiero mostrarles y tratar de mostrarles también desde dónde nace nuestra preocupación por el futuro desarrollo del hidrógeno en la región y de ahí, por supuesto, generar conversación con todos los y las presentes. Para quienes no conocen o no saben de este humedal, se ubica en la isla grande de Tierra del Fuego. Aquí está con este pin, es esta bahía, Bahía Lomas, enfrenta al estrecho de Magallanes y particularmente interesante para efectos de la costa de Chile, a diferencia del resto de la costa, mira al océano Atlántico y la influencia en lo que ahí habita y se encuentra tiene más que ver con el Atlántico que con el Pacífico. En términos muy generales se define como un humedal marino costero. Aquí está en rojo, no sé si se ve bien esta línea roja suave, es el polígono de Bahía Lomas, del santuario y todo lo que bordea, o en su gran mayoría, 95%, son estancias
dedicadas principalmente a la ganadería ovina. Y aquí hay un icono dentro de una casa que es un icono que es Estancia Spring Hill, que es una de las primeras casas que se construyeron en esta parte de la isla. El entorno, bien les decía que miramos al Estrecho de Magallanes, alto tráfico naviero. Antiguamente estaban las plataformas activas de extracción de petróleo, hoy están la mayoría inactivas. El lugar más cercano habitado es Cerro Sombrero, originalmente bajo la creación de ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, y ahora con la mayoría de los servicios externalizados hay una población flotante en este lugar que está cerca de 40 kilómetros de Bahía Loma, más por la entrada de oeste. Ganadería ovina, piensen lo que es la producción ovina, esa es como la vocación de este territorio en términos productivos. Y bueno, aquí hay unas imágenes de parte de Cerro Sombrero, que está en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego. Este humedal, esta es una vista aérea de Bahía Lomas, tiene varias particularidades, quizás en términos ecológicos una de las que llama más la atención, que es único para la costa chilena, es que diariamente la marea baja y baja más de 7 kilómetros y sube más de 7 kilómetros. La bahía tiene linealmente entre punta y punta 69 kilómetros de costa y se calcula en 59.000 hectáreas. Para efectos de este polígono que les mencionaba. Y esto significa que cada 6 horas se va el agua, se retira, y cada 6 horas vuelve esta columna de agua que en altura son cerca de 10 metros de altura. Por las características que les voy a mencionar ahora, claramente Bahía Lomas es parte del patrimonio natural y cultural de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y algunas cosas que marcan a Bahía Lomas y a la región es que en este sitio hay historia asociada con la presencia Selknam en Bahía Lomas, y esta presencia que se está tratando de rescatar a nivel de la región y de las personas que habitan en Tierra del Fuego, particularmente en Porvenir, está muy asociada a otra gran característica de Bahía Lomas, que es el varamiento masivo individual de cetáceos. Históricamente es un lugar que se registran cetáceos, mamíferos marinos, ballenas, muertos en la costa, masivo, década del 80, más de 150 ejemplares, y hay una historia entre este fenómeno y la presencia Selknam por el uso y por la relación que tenían con las ballenas, patrimonio que se está tratando de rescatar, así como también sitios ceremoniales de los Selknam en Bahía Lomas. Otras características particulares de la bahía, hay presencia importante de guanacos, hay en términos de flora esta planta, Sarcocornia magellanica, que es endémica y que hay grandes extensiones que sirven tanto de alimento como de refugio a distintas especies que habitan en el sitio. Desembocaduras de río, el más importante aquí se ve es el río Sai, que desemboca en la bahía y que tiene asociada una biodiversidad característica, y quizás por lo que es más conocido en términos internacionales y nacionales es por la gran cantidad de aves que se encuentran sobre todo
meses de primavera-verano. Calculamos en el último censo más de 80.000 individuos de distintas especies que están en este sitio durante los meses de primavera-verano. Y aquí solo para que emocionarnos con lo que puede ser este lugar en condiciones muy particulares, algunas imágenes asociadas con la presencia de estas aves. Tiene, en particular, hay distintas especies, pero voy a mencionar algunas. Esta es un grupo de aves que genéricamente se les denomina aves neárticas porque se reproducen en el Ártico canadiense y todos los años viajan cerca de 15.000, 16.000 kilómetros para llegar, la mayoría, solo a Bahía Lomas. Particularmente esta especie, Calidris canutus rufa, playero ártico, una de las subespecies, llega a Bahía Lomas y permanece en la bahía cerca de 5 o 6 meses del año. Y se calcula que más del 50% de la población de América que llega a América del Sur se encuentra solo en Bahía Lomas. Otras especies como el zarapito de pico recto, el playero de lomo blanco, que están en números cercanos a los 20.000 individuos o 30.000 en el caso del playero lomo blanco. Terminado nuestro verano, parten al hemisferio norte haciendo este mismo camino de 15.000, 16.000 kilómetros. Ahora, aparte de este grupo que es de grandes migraciones y en bandadas que son bien impresionantes, hay otro grupo de especies que son las que hemos denominado playeras australes, como el cholo de Magallanes, el pilpileno austral y el cholo de doble collar, que sus hábitos reproductivos están restringidos a América del Sur y que también se encuentran en Bahía Lomas y para las que Bahía Lomas es un sitio de importancia. Cerca de 14.000 individuos de, por ejemplo, pilpilena austral. Ahora estamos, parte del grupo con el que trabajo, van a empezar a estudiar migraciones del cholo de doble collar. Cholo de Magallanes también hay personas que están trabajando con esta especie. Y aquí recalcar o mencionar que tanto el playero ártico como el cholo de Magallanes están en categoría de conservación en peligro, y en el caso del playero ártico, amenazada en distintos países por los que atraviesa durante su ruta migratoria. Bahía Lomas es un sitio Ramsar desde el 2004, sitio de importancia hemisférica para aves playeras, de denominación que recibe de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras, y desde abril del 2020 es reconocido por la legislación chilena como Santuario de la Naturaleza, cuya administración queda a cargo del Centro Bahía Lomas, Corporación Centro Bahía Lomas. Hay que hacer un paréntesis, como que he tratado en estas pocas diapos y por el tiempo de mostrarles la maravilla que hay en la región, la maravilla como patrimonio natural de la región, y yo creo que también de la humanidad, no solo adscribiéndola a nuestro país. Y en términos globales llama la atención, yo me imagino que muchas personas que están aquí saben que a nivel mundial los humedales están desapareciendo. Este es un documento de la Convención Ramsar, donde si uno mira el índice solamente, sabe que los peligros están ahí, solo por mirar y ver que los humedales naturales han disminuido, en general disminuido con el tiempo, están disminuyendo, mayores riesgos, tendencias mayormente negativas, impactando la calidad del agua, etcétera, etcétera. En general, la revisión que se hace desde esta perspectiva mundial sobre los humedales es negativa y es de una urgencia global, no solo a nivel de América del Sur o América. En el caso de Bahía Lomas, este es el gráfico que muestra la tendencia poblacional del playero ártico, esta especie que está amenazada a lo largo de su ruta, atraviesa al menos 14 países.
En el caso de Bahía Loma habla de un decrecimiento en el tiempo de cercano a las 40.000-45.000, aun cuando hay pocos datos, individuos. Hoy día nos movemos en este rango que se ubica entre las 9.000 y 15.000 individuos. Y esta realidad no solo se registra en esta especie, sino que en muchas de las especies que tienen su reproducción en el Ártico y son migradores de larga distancia. Y lo otro que quiero poner en contexto antes de mencionar este tema de la amenaza es que a nivel mundial, y también todos sabemos, estamos viviendo en ambientes muy impactados por nuestra actividad. Aquí no se ve muy bien, pero este mono o este dibujo que habla del ciclo del agua en una pureza máxima, ese ciclo ya no existe. Este ciclo hay que entenderlo con la actividad humana y sus efectos, y este es un paper que salió en el 2021 y que tiene una adenda en el 2023, que es bien interesante porque llama la atención respecto de descolgarse de este ciclo del agua perfecto y incorporar la variable humana, actividad humana. Y bueno, datos que están en rojo, y solo para mencionar que estamos viviendo en una época de crisis climática sin lugar a dudas. En el caso de Bahía Lomas tenemos nuestro plan de manejo actualizado al 2021 para el periodo 2021-2030, y no voy a entrar en detalles, solo comentar que de esta actualización que se hizo el 2021 se levantaron amenazas. Hay algunas que son históricas, que tienen que ver con el riesgo a potenciales derrames de petróleo por la ubicación, por la actividad que se desarrolla en las zonas adyacentes a Bahía Loma, y que en esta actualización surgió como una amenaza que puede tener un impacto muy alto sobre los objetos de conservación, que es el desarrollo de proyectos de inversión con uso de aerogeneradores en ruta de migración de aves. Eso por un lado, y por otro, nuestro mundo, hasta esa amenaza, que esa amenaza adquiriera cuerpo, estábamos dentro de la investigación, gestión para la conservación y la educación y vinculación con el medio. Estábamos en eso cuando se anuncia que Punta Arenas se consolida como la capital del hidrógeno verde, y para nosotros desde ese minuto empieza a crecer un problema que no nos imaginábamos bien cuál era. Ahora lo tenemos un poco más claro. Se anuncia que Magallanes tiene el potencial de satisfacer el 13% de la demanda mundial de hidrógeno. Esto basado en un estudio del Ministerio de Energía del 2021, donde se estima que esta región podría llegar al 13% de la energía eólica mundial, alcanzando un potencial de 126 gigawatts de producción. ¿Qué significa producir esta cantidad? Desde el punto de vista nuestro, implicaría un sacrificio territorial, social y ambiental de gran magnitud, puesto que demanda la intervención de miles de kilómetros cuadrados. Situándonos, Santiago de Chile tiene 650 y tantos kilómetros cuadrados, y aquí estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados de intervención. Supongo que algo comentaron, si me repito, lo siento profundamente. ¿Qué significa el desarrollo de hidrógeno? No solo estas aspas hermosas en un cielo azul, sino que se requiere materia prima para romper esta molécula de agua. Y primero, ¿de dónde se va a obtener esta materia prima, el agua? A partir de agua de mar que va a ser desalinizada. Entonces esto le lleva para miles de kilómetros desalinizadoras de gran magnitud, sin saber exactamente cómo está proyectado este desarrollo. Luego, para efectivamente generar la energía necesaria para romper esta molécula de agua, se requieren los parques eólicos, aerogeneradores, en miles de kilómetros de intervención. No estamos hablando de 100, 200, dato anexo de
cercano a Bahía Loma o en la parte hacia el interior, está calculado un parque eólico de 70.000 kilómetros cuadrados. 70.000 hectáreas, perdón, 70.000 hectáreas. Ese es un parque eólico de los muchos que ya están proyectados. Luego, para producir este rompimiento y contar con esta molécula de hidrógeno, se requieren plantas de electrólisis, de nuevo, de una magnitud que uno no conoce, de un tamaño medio desconocido. Se requiere almacenar el hidrógeno y posteriormente almacenar este hidrógeno, particularmente en el caso de Magallanes, moverlo hacia otros continentes. Esta es la imagen que se encuentra, y en cualquier propaganda que ustedes vean, partimos con estas hélices maravillosas en un ambiente súper prístino. Esto se acercaría, aunque todavía está lejos de lo que uno podría llegar a ver en Magallanes, porque estamos hablando de que es necesario intervenir gran parte del territorio, no una parte aislada, sino que la mayor parte del territorio de Magallanes. Que estas aspas no van solas en el aire y se ve este cielo azul, van conectadas por caminos. Estos caminos, además, esta energía que se genera en las aspas requiere moverla, y se mueve a través de cableado, que puede ser aéreo o subterráneo. Cualquiera de las dos tiene un costo. Ya no es tan prístino este aerogenerador y estas aspas dando vueltas. Los caminos están sobre una plataforma, están conectados por caminos. Aquí va a haber plantas de electrólisis o hidrólisis, no lo sé, yo no me manejo en este tema, pero una de las dos tiene que haber. Y esto tiene que ser, este hidrógeno que está almacenado tiene que ser transportado, y sí sé que hay puertos que están proyectados. En un principio se hablaba de 6 a 7 puertos en la región, además del puerto que existe. Pero estos son de gran dimensión, no son como el puerto chiquitito que tenemos en Punta Arenas ahora. Y otra consideración es que estas aspas no son reutilizables ni reciclables, sino que son basura que se va a generar. Estas aspas, que a la fecha en que yo me metí un poco en este tema, eran de 50 a 60 metros cada una, tienen una vida útil de 20 a 25 años, y no he visto en ninguna parte que se hable de qué se va a hacer con estas aspas. Me imagino que estarán pensando en enterrarlas. Bueno, y ahí la pregunta, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué vamos a sacrificar nuestra región? La respuesta es más o menos clara, y es para que la Unión Europea, en particular algunos países como Alemania, España, y me imagino que habrá otros, puedan cumplir con la neutralidad climática al 2050. Eso es lo que se está prometiendo. Por lo tanto, nada de estos gigawatts se queda en Chile, sino que todo se va a Europa. Y ahí está la discusión y por eso yo también dejé usar la palabra hidrógeno verde, o trato de dejarla usar, porque el verde implica una serie de consideraciones respecto de la descarbonización. Sin embargo, el transporte de materiales, de insumos, y el transporte posterior de hidrógeno no se hace en base a algo que no sea petróleo. Abril de 2022 llamamos la atención con una nota en la revista Science, muy pequeñita, esto que está aquí, pequeño, casi anecdótico. Se crea una mesa técnica regional que hoy en día es un observatorio donde participan muchas organizaciones. Se envía en su minuto una carta al presidente de la República llamando la atención respecto de esto. Y de ahí en adelante muchas acciones, sentados en muchas mesas, conversando con ministerios. Nuestro interés sincero es que esto podría desarrollarse si es que hubiera una planificación territorial seria, y si es que hubiera una discusión y una bajada de esta frase tan repetida de que queremos hacer las cosas bien. Todos de acuerdo, pero hagámoslas bien, y
revisemos los proyectos, veamos qué se puede hacer y qué quieren los territorios respecto del sacrificio de su región. Esto es una figura antigua, pero era lo que más o menos se proyectaba. Esto ha cambiado y quizás ya es de otra magnitud respecto de dónde iban a estar estos parques eólicos. Poco tiempo atrás, el plan de hidrógeno verde de Magallanes ENAP aparecen el plan de infraestructura. Entonces, esto que de nuevo las aspas en el cielo suspendidas empiezan a tomar formas, empiezan a aparecer los parques eólicos, empieza a aparecer la infraestructura que va a tener que unir esto, y a esto hay que ir sobreponiendo las capas, las desalinizadoras, los puertos, dónde van a quedar estas aspas una vez. Tiene que empezar, las plantas, todo lo que implica esto. Bueno, obviamente dónde va a vivir la gente que trabaja en esto. Eso es como muy resumido, me estoy poco pasando el tiempo. Uno tiene que poner en la balanza todo esto versus esto, reconocido a nivel mundial, lo prístino que es Patagonia, Tierra del Fuego, Magallanes en general, versus todo este desarrollo para cumplir con los objetivos de otros continentes, no de Chile. Y que claramente hay actividades productivas que desaparecen y claramente también va a haber especies que van a desaparecer. Entonces la pregunta es, consultemos y veamos si estamos dispuestos a que estas especies desaparezcan, estas actividades productivas desaparezcan o no. Si hay acuerdo, no hay ningún problema, pero que todo el mundo sepa y maneje la misma información. Por último, ¿por qué uno pasa la vida en esto? Aparte de estas fotos que hablan por sí solas y de la historia que tienen evolutiva estas especies que llegan y encuentran en Bahía Loma un sitio de descanso y alimentación, me quiero quedar con una frase, un antipoema de Nicanor Parra, a quien tuve la posibilidad de conocer, que dice: buenas noticias, la Tierra se recupera en 1 millón de años, somos nosotros los que desaparecemos. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que después de preguntárselo y por mucho, ¿por qué conservar? Porque básicamente lo que queremos es no desaparecer de la faz de la Tierra. Y por eso vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Eso. Perdona, Juan Pablo, por haberme pasado por el tema. Buenísimo, muchísimas gracias, Carmen, por esa gran exposición, por todo tu trabajo ahí monitoreando estas aves que viajan tanto para cumplir su ciclo vital en nuestro territorio. Ahí nos llegan los saludos, los aplausos de la Lorena. También están comentando harto. Ha habido mucha participación en el chat. Antes de pasar a eso, vamos a prender todas nuestras cámaras, todo el mundo prendiendo nuestras cámaras y saludando para sacar la foto oficial del seminario. Eso, muy bien, todo el mundo muy atento ahí, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Miren cómo va prendiendo las cámaras. Impresionante que mi teléfono soporte esto. Estoy sorprendido. Así que, Sandra, Lorena, ahí ayúdenme. Yo voy a ir sacando fotos. Vayan saludando desde ya. Vamos a ir sacando fotos desde arriba para abajo. A ver, voy a tratar de sacar pantallazos sin que mi teléfono muera. ¿Cómo te está yendo con los pantallazos, Sandra? Ya, ahí voy sacando unos cuantos. Carlos, sonríe un poco, por favor, te veo muy serio. Ya, ahí está. Muy bien, seguimos sacando la foto de acá, hacia abajo. Ahí está Gonzalo, que nos dejó un tremendo mensaje, ¿eh? Quien no lo haya leído, lo recomiendo mucho. Está muy bueno el mensaje. Y sí, es bastante serio el tema, pero si perdemos la alegría, vamos a perder la motivación. Así que hay que mantenernos alegres luchando. Oye, ya. Teníamos varios comentarios. Por ejemplo, Rosana decía, ¿cuál podría ser el efecto de la rotura de los ductos de hidrógeno, considerando que Chile es un país sísmico? Patricio comentaba su preocupación por el uso de agua. Roxana también hablaba sobre cuál sería la superficie y población afectada
por la producción de hidrógeno. Patricio también consultaba qué países están usando hidrógeno verde actualmente y cuáles están produciéndolo. Liliana hacía la reflexión de que hay que parar de consumir, plantar y conservar. Y Gonzalo también comentaba que el hidrógeno profundizará los desequilibrios naturales. Si se me quedó alguna pregunta, pueden escribirla abajo y tanto Alphonse como Carmen y Carlos tienen la palabra para responder a cualquiera de estas preguntas o reflexiones que a ustedes que les parezca interesante. Así que los escuchamos. No se peleen, ¿eh? Alphonse, quizás podrías comentarnos qué países están usando actualmente el hidrógeno verde. Por ahí he visto que como no se puede producir en masa aún, solamente por ejemplo los cargadores de los supermercados están utilizando algunos hidrógeno para al menos partir con ese pequeño nicho de industria. Sí, en lo que respecta al hidrógeno, ¿me oís bien? Sí. Sí, todo perfecto. En lo que respecta al hidrógeno verde es que actualmente aún su uso es bastante residual. O sea, mayoritariamente lo que hay en el mundo ahora es hidrógeno azul. O en Europa, por lo menos, el 99% es hidrógeno azul. Sí, hidrógeno fabricado a través del gas natural. Pero el de electrólisis y hidrógeno verde, bueno, pues está Alemania liderando, pero yo te digo, con unas producciones muy bajas, con unas proyecciones más altas, pero con unas producciones bajas. Estados Unidos, Canadá, España también, pero las producciones aún son muy residuales. Las proyecciones para el 2030 son bastante importantes, pero son los países que más están apostando por el hidrógeno. Italia también. Y luego, pues, un montón de otros países, más de 30 países en el mundo tienen estrategias del hidrógeno para empezar a meterse en ese mercado. Es un mercado, o sea, nosotros como desde el observatorio lo miramos como también desde la parte financiera, es la oportunidad de ser un actor pionero en un mercado global que está en creación. Entonces, claro, todo el mundo quiere ser el primero, ¿no? Y todo el mundo se quiere meter, pero para hacer eso hay que poner muchísimo dinero. No sé cómo están los planes de inversión en Chile, pero vaya, en Europa digo que el dinero va que vuela con el hidrógeno. Igual comento un par de cosas más, si os parece, de las preguntas que he visto que surgían. Había algunas sobre temas de seguridad, del hidrógeno y seguridad en los trabajadores, si no he leído mal por allá. Bueno, se hablan como de los 7 retos, ¿no? De la explosión, la llama invisible, las fugas, la permeabilidad, las alarmas de CO2, las bolsas de gas y lo de que es inodoro e incoloro, y aún ya sabéis que el gas natural, que es principalmente metano, también es inodoro e incoloro, lo que pasa es que se le pone un odorizante para que nosotros lo podamos detectar, ¿no? El del hidrógeno está en proceso. Pero sí que es verdad que hay como bastante temor con el tema de la atmósfera explosiva, la llama invisible. Eso puede ser un riesgo para en las zonas donde hay infraestructuras. Alguien preguntaba por los hidroductos, ¿no? Pero también para los trabajadores y trabajadoras que estén en el sector, ¿sí? Hay que ver, es algo muy emergente y veremos lo que supondrá. Pero bueno, eso está ahí. También quiero deciros que en Europa lo que estará muy, yo diría, como a la orden es no construir infraestructuras nuevas de hidrógeno porque son muy caras, sino lo que se podría hacer o lo que están proponiendo es le llaman un blending, ¿no? O sea, como un mix de mezclar o inyectar una parte de hidrógeno en las infraestructuras existentes gasistas en un porcentaje sobre un 10%. El hidrógeno se lleva fatal, se lleva mal, es corrosivo, se lleva mal con el acero, que es con lo que están hechas la mayoría de infraestructuras de transporte, las grandes infraestructuras de gas, pero en un porcentaje pequeño se supone que se podría utilizar y mezclar el gas natural con el hidrógeno. Eso es lo que se está proponiendo ahora mismo en la mayoría de países. Básicamente porque el nivel de inversión para generar una nueva red es muy grande, ¿sí? ¿Qué más me había apuntado? Por ahí también preguntaban sobre los usos y
¿Puedo seguir, Juan Pablo, o corto acá? Sí, adelante, adelante. Vale, solo tomo un par de minutos más, porque creo que me parece importante el tema de los usos o si podría sustituir a los fósiles o no. Es decir, la gran apuesta a nivel global, por parte del norte global, pero con influencia en absolutamente todos los lugares del planeta, es la electrificación. O sea, eso es lo principal, electrificar los usos, ¿no? Todo, electrificar la energía, ¿sí? Ese es el principal pivote. Es decir, ir eliminando los combustibles fósiles e ir electrificando, ¿sí? Con toda la problemática que ya ha contado Carmen en el sur y también Carlos, y que se repite en muchos lugares del mundo, en el norte de África, en el sur de África, en el Oriente Medio, en muchos lugares. Esa es la electrificación, pero la electrificación tiene unas limitaciones muy claras. Entonces, por ejemplo, el transporte pesado, ¿sí? El transporte pesado es muy difícil. La maquinaria agrícola, que necesita desplazamientos muy largos. Claro, baterías no se pueden hacer tan grandes, o serían, al final, si haces baterías tan grandes, lo que estás haciendo es que transportar batería, pero no lo que quieres transportar realmente. La electrificación también tiene un problema con la corriente alterna del almacenaje. Entonces, el hidrógeno vendría a suplir la parte donde no puede llegar la electrificación. Yo no estoy diciendo, estoy haciendo una descripción, no digo que esté de acuerdo o no. De hecho, creo que es muy problemático haber apostado de la manera que se ha apostado por la electrificación. Yo estoy intentando hacer esa descripción. Entonces, en los lugares donde no llega la electrificación es donde se quiere que llegue el hidrógeno. El hidrógeno, en este caso verde, puede servir para el almacenamiento, puede servir para la maquinaria, para el transporte pesado, pero esto está para desarrollar. O sea, no hay ahora mismo una maquinaria agrícola que vaya en hidrógeno, ni hay un transporte público generalizado con hidrógeno. En Barcelona hay autobuses de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Y una parte del transporte pesado podría ser con hidrógeno, pero eso está todo a gran escala por desarrollar. Y una cosa que me parece muy relevante para Chile es que hay prototipos, y cuando Carmen decía que el hidrógeno era para exportar, cuidado, pero que también es para el consumo interno. Y hay prototipos de maquinaria minera de hidrógeno. Por ejemplo, hay un prototipo de un camión de Anglo American, de la minera Anglo American, de 220 toneladas que va con hidrógeno. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes pueden seguir su modelo extractivo, pero ahora sería como el modelo extractivo verde, es decir, las empresas mineras también se quieren descarbonizar y utilizarían el hidrógeno para la producción, o sea, para la extracción de minerales, para la exportación, ¿sí? Lo cual es un círculo bastante iba a decir estúpido directamente, pero bueno, es decir, que necesitaremos instalar energías renovables para poder hacer la electrólisis y poder tener hidrógeno verde para los camiones y la gran maquinaria de minería que va a extraer minerales que se necesitan para reproducir tecnologías renovables, ¿sí? Y ese ciclo, evidentemente, en una economía de crecimiento ilimitado, quiere decir un absurdo totalmente. Yo creo que lo dejaría ahí porque ya he dicho demasiadas cosas, así le dejo más tiempo a mis compañeras. Gracias. Súper, genial. Carmen Sí, o ahí Carlos, ¿quieren comentar algo? sí, yo comentaba, Alfonso, que lo que dije respecto de que no queda absolutamente nada es en la región de Magallanes. O sea, en la zona, hay dos áreas donde está proyectado el desarrollo, que es en el norte de Chile, en la región de Antofagasta y en Magallanes. En Magallanes, que es donde se produciría el sacrificio, ahí no queda nada, o sea, no va a haber mejora de ningún tipo, salvo sacrificar el territorio. Eso, y ahí está proyectado la salida directamente hacia Europa. O sea, ni siquiera se está proyectando trasladarlo porque es una zona aislada que está unida al estrecho de Magallanes y ahí el movimiento es hacia otros países. Ese comentario y lo otro que, a propósito de lo que tú mencionas, y que también uno se pregunta, es precisamente eso, que dado que esto es algo que no está probado, desarrollado, que están... Yo entiendo la necesidad de los países sudamericanos, nuestros países, de tratar de llegar primero, acostumbrados siempre a llegar tarde.
Entonces, ante este desarrollo y esta promesa, tratar de posicionarnos y pensar que vamos a salir de nuestro subdesarrollo a través de esto. El problema es que lo que uno ve es que se repite en nuestra historia, que es esta, de sacrificarnos para que otros se desarrollen. Y que a la pobreza instalada, a merced de que después claramente cambien de país. Yo estuve en la presentación donde el embajador de la Unión Europea vía online dijo, felicitó y dijo, los hemos elegido para cumplir con nuestros objetivos 2030. Y nadie movió un músculo por lo que significaban esas palabras, porque significaban que los hemos elegido para cumplir nuestros objetivos y los hemos elegido para sacrificarlos, básicamente. O sea, eso es como una reflexión y por algo que ni siquiera es seguro en términos de las proyecciones y hasta dónde puede llegar a resolver los problemas que tenemos actualmente, a descarbonizar. Hay muchas palabras, hay muchas frases que se quedan en el discurso. Yo creo, a diferencia de lo que mencionaba Carlos, que en nuestras autoridades, que son mis autoridades, yo voté por este gobierno, hay mucha ignorancia y comprarse fácilmente discursos envasados que no tienen sustento y que no tienen sustento y no se revisa realmente lo que significan esas palabras. Yo creo que hay mucha ignorancia y no es una ignorancia casual, sino que es una ignorancia que ha sido fabricada por los desarrolladores. Basta ver los miles de millones de dólares que se han gastado en esto. O sea, esto es el producto de algo que viene planificado hace mucho tiempo. Eso quería comentar así como en términos muy generales. Buenísimo. Carlos. Sí, muy de acuerdo con lo que acabamos de decir Carmen, y también con lo que dijo Alfonso, reforzando esos conceptos, diciendo que el peor negocio que está haciendo Chile es meterse en esta cosa del hidrógeno. Esto va a significar no un desarrollo para Chile, va a significar la ruina del país y sobre todo la ruina de Magallanes. Yo como magallánico estoy tremendamente preocupado por la liviandad que las autoridades y la gente, incluso muchos magallánicos, toman esto como si fuera manada que nos llega para hacernos ricos de una vez. Segundo cobre, segundo salitre. Ese concepto está flotando en la memésfera, ¿no? Y es gravísimo, porque comprueba la ignorancia que mencionó Carmen, la ignorancia de las autoridades, la ignorancia de la física, de la termodinámica, que debe ser una disciplina transversal a todas las disciplinas del saber del mundo, porque la entropía está metida en la biología, en la vida, es entropía, es eficiencia energética, es cuestión de ver cómo usan la energía los animales, cómo usan la energía las bacterias, los insectos, de manera perfecta. Comen lo necesario para reproducirse y para hacer su vida en el periodo que les toca entre el nacimiento y la muerte. Mínima cantidad de energía. ¿Ah? La ley de la entropía usada a la perfección. Yo tengo quiero compartirles un pensamiento, que una hipótesis que tengo yo, que digo yo, todos los seres vivientes de la Tierra, desde las bacterias hasta los elefantes,
tienen incorporado en sus genes las leyes de la termodinámica. El único ser que no tiene incorporados en sus genes las leyes termodinámicas es el ser humano, el Homo sapiens, los monos de la sabana, como dice Hugo Bardi. Los monos que en alguna oportunidad nos bajamos de los árboles, que ahí estábamos muy bien, porque estábamos dentro del bosque, ¿no es cierto? Recogíamos que se caían maduros, subíamos al árbol, bajábamos, ejercitábamos el cuerpo, y de repente nos pusimos de pie, y empezamos a mirar a la lontananza, y de repente un mono de la sabana le dijo al otro, oye, mira allá lejos, mira, ¿por qué no vamos para allá? Y cruzaron la sabana y se empezaron a distribuir. Ahí empezó el problema de la tierra, cuando los monos de la sabana se pusieron de pie y empezaron a desparramarse por todo el monte. Ahí empezó todo. El problema es que no nos queda mucho tiempo. Estamos jugando contra el tiempo. Escuchemos lo que dice Antonio Turiel, lo que dice Carlos Taibo en España, ¿no? Lo que habla del colapso, habla de lo que estamos sufriendo hoy, el ecofascismo, la eliminación de la gente que sobra. Somos 8.000 millones de habitantes. La Tierra no soporta más de 3.500 millones. Eso más o menos, hay un consenso. Y eso para terminar, digamos, en lo que está pasando en Chile, que este plan de hidrógeno se está llevando a espaldas de los ciudadanos, violando los derechos humanos en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y las regiones de más al sur. Están llenando de construcciones eólicas sin estudios de impacto ambiental, fragmentadas para poder hacer declaraciones de impacto ambiental solamente. No hay realmente participación ciudadana. La participación ciudadana es de utilería, de sketch. Eso es lo que es la participación ciudadana. A espaldas de la gente, atropellando a la gente en las comunidades. Nosotros con Juan Pablo sabemos porque estamos trabajando con las comunidades. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace Carabineros de Chile? En vez de defender a los campesinos de las agresiones de las empresas instaladoras de estas turbinas eólicas, defienden a esas empresas y atacan a los vecinos. Tenían tomado un camino, por ejemplo, en Los Ángeles, un camino vecinal, no público, que estaban destruyendo para transportar estas famosas tremendos camiones de 70 toneladas, ¿no? Les rompieron un canal, les inundaron los campos, perdieron la cosecha de maíz completa, porque ese canal permitía drenar el exceso de agua. Lo taparon y le pusieron un tubo de alrededor de 80 centímetros de diámetro, sin conocimiento absoluto de la hidráulica. Al reverendo lote, como es un profesor de dibujo técnico en la universidad, al reverendo lote. Hacen y deshacen, ¿no es cierto? Y destruyen todo y no les importa nada. Es una desvergüenza lo que está ocurriendo. Y el gobierno por el que yo también voté, Carmen, muchos más, de los que estamos acá seguramente, está haciendo todo lo contrario a lo que dijo el primer gobierno ecológico de Chile. Es tremendo lo que está sucediendo, es doloroso. Nosotros con Juan Pablo lo vemos porque estamos en terreno con la gente. Juan Pablo lo sabe mejor que yo porque está más encima todavía, pero yo también estoy. Esto es lo que está sucediendo en Chile, es terrible. Y nos va a llevar a la ruina. Eso es. Bueno, con eso quiero yo remachar un poquito mi preocupación. Gracias. Carmen. Sí, yo quería comentar dos cosas. Una, que las culturas ancestrales sí tenían una relación con la naturaleza, una relación no extractivista, y hay bastantes ejemplos. Nosotros tenemos, no sé, los huilliches, mariscadores, Selknam,
claramente tenemos un tema de nuestro modelo económico general global. También tenemos un tema con la cantidad de personas que somos sobre la Tierra. Pero bueno, esta es la realidad que nos tocó vivir, no en términos del modelo, pero sí de la cantidad de personas. Como no vamos a empezar a eliminar, aun cuando están ocurriendo eliminaciones masivas, o cuando ocurren fenómenos como la pandemia, como COVID, no es esperable solo en términos ecológicos por el comportamiento que tenemos en términos de crecimiento poblacional, que es lo que nos espera. Pero sabiendo que existe esto, yo valoro y quizá un incentivo a participar aquí fue tu presencia, Alfons, porque el estar conversando no solo ya desde la realidad sudamericana, magallánica, sino que incorporar la mirada, ustedes yo diría que vienen de vuelta con algunos de los problemas. Nosotros no tenemos ningún desarrollo en Magallanes cercano a esto. Hay un aerogenerador que está operando, nada más. Entonces valoro el poder escuchar la experiencia, por eso sentí no haber llegado, pero valoro lo que se puede generar de aquí, el conversar, el ir aunando fuerzas, porque prefiero pensar que sí tenemos alguna posibilidad. Prefiero pensar que Nicanor Parra era un antipoeta. Y la fuerza creo que la entregan el conocer experiencia, el buscar alianzas, el encontrar formas de llegar a distintos niveles. Creo que hay que ir o sea, el estar aquí, todas las personas que quieren conocer más de esto, hay que llegar a otro público, porque aquí están las personas que estamos interesadas directamente en esto, pero hay que llegar a ese público que está recibiendo solo un tipo de información, y llegar con experiencia, y las experiencias claramente pueden provenir desde otros continentes. Entonces, esa es una reflexión que, sabiendo que esto es, pero tremendo, que hay posibilidades, que esas posibilidades están en nosotros mismos y que todos tenemos que salir a educar y a conversar, a socializar, a levantar la preocupación, no en términos de decirles que esto va a ocurrir, sino que conozcan la otra cara de la moneda o que conozcan toda la información y desde ahí trabajar por esto. Así es que se agradece el que estés aquí. No sé si hay más españoles que estén trasnochando, supongo. Pero creo que este es un camino de largo aliento, así para nosotros, porque aquí no hay nada, se va a desarrollar y eso es lo que tenemos que estar lo más preparados posible y debe haber algo bueno y que hay que encontrarlo y tratar de desarrollar eso bueno y no lo horrible que parece. Esa es mi Buenísimo. reflexión. Muchas gracias, Carmen, por tu reflexión, también Carlos y también Alfonso. Yo para ir cerrando, antes de darle la palabra a Lorena, solo quisiera decir que me voy con el corazón muy llenito de este seminario porque siento el deseo que tenemos de frenar esta injusticia que se está desarrollando ante nuestro ojo. Y también quisiera compartirles que un objetivo de nuestra fundación en el corto plazo es hacer un inventario de los proyectos eólicos que han ingresado a la región del Biobío, ¿ya? Porque son tantos, son decenas y decenas de proyectos eólicos con decenas y decenas de aerogeneradores que hay una gran confusión en las comunidades, ¿ya? Entre el Parque Eólico Campo Lindo, Rinconada, Junquillo, etcétera, etcétera, las comunidades están muy perdidas. Así que vamos a ir proyecto por proyecto subiendo las coordenadas a un map en Drive para que cualquier persona pueda tener acceso y ver la magnitud
de lo que está ocurriendo. Así que, dicho eso, Lorena, te escuchamos. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Te escuchamos. Muy bien. Sí, muy bien. Primero que nada, agradecerles por su tiempo, por la dedicación, por el tremendo seminario que dieron de hidrógeno verde. Se agradece de verdad, de corazón. Desde la Red Plurinacional de Humedales, nosotros somos un grupo chiquitito que es el Comité de Educación y estamos tratando de hacer esto, de que la gente sepa de qué se tratan los temas, de lo que influyen, de lo que es importante, de lo que nos puede perjudicar y de lo que podemos aprender. Eso es lo más importante y de corazón agradecerles el tiempo y a su vez hay que hacer propaganda. Tenemos el 5º encuentro de la Red Plurinacional de Humedales, que es el viernes 10 de noviembre. Es en la sala A17 del campus Lo Contador de la Universidad Católica de Chile, el Comendador, 16, 19 y 16 en Providencia, donde están cordialmente invitados y vamos a tener también estas temáticas en lo que significa la problemática ambiental. Pero lo principal, agradecerles su tiempo a Carmen, a Alfonso, a Carlos, al JP, a Juan Pablo, agradecidos de corazón y a todos los que estuvieron presentes por este tiempo. Eso, Buenísimo, gracias. buenísimo. Muchas gracias. Lo último, interesante el tema del amonio, que es el derivado de todo esto y su relación con la minería, cómo lo quieren usar de explosivo para la minería. Esa es una de las caras menos conocidas de este asunto, así que la dejo ahí para los organizadores y organizadoras. Así que aplausos de, de cámara para todos ustedes y nos vemos en el siguiente seminario, que les vaya muy bonito. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Chao. buenas noches. Buenas noches, chao. Buenas noches. Que estén muy Chao, bien, chao. Gracias, chao. Carmen. Gracias. Gracias, Alfonso. Lili. Gracias, Juan Chao, Pablo. Carmen. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, Alfonso. Carlos. Chao, Sandra. Chao, Seguimos Alfonso. en contacto. Chao, Carmen. Chao, Muy buenas Juanqui. noches. Chao, chao. Chao, Roxana. Chao, chao. Gracias.